Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Los saludo desde el hermoso puerto de Progreso, aquí en Yucatán, ¿no? Como era el tema marítimo, dije, me tengo que mover al puerto, así que aprovechar la lluvia aquí con la brisa del mar, pero bueno, saludándolos con muchísimo gusto, como siempre. La verdad es que por aquí les mandamos un abrazo y el trueque del día de hoy muy interesante, como siempre, con nuestro querido maestro Rubén Abdo Ascar, la importancia de saber cómo ejecutar el embargo de un buque en el comercio exterior. Para eso también saludo a todos mis panelistas. Aquí Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes. El doctor Máximo Carvajal, me da muchísimo gusto verlo. Y bueno, por aquí también anda Enrique, nada más que no veo con su cámara activada, pero bueno, ahorita nos va a alcanzar. Y como saben, Rubén. Has de estar comiendo en los barriles. Sí, ¿verdad? ¿O ahí sí? anda. No tú. Sí. Tú ahí en Progreso. No. Un poquito más allá. Y si no has ido, aquí estoy. Si no has ido a comer a los barriles, te los recomiendo. No he ido a comer, pero me voy a escapar. Con esa recomendación, mañana le digo cómo estuvo. Ándele. Así que ya Perdón, les Rubén. contaré la próxima semana cómo están aquí los barriles. Pero bueno, Rubén, me da mucho gusto verte. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes y bueno, felicidades porque aparte lo acaban de nombrar director de la maestría en Derecho Marítimo, ¿no? ¿Cierto? Así es correcto. Aquí cumpliendo un sueño más, gracias a Dios. Efectivamente, la vamos a impartir en el CUEG. Iniciamos el 31 de agosto, platicaremos a detalle más adelante, si me lo permiten, por supuesto. Por supuesto, ya sabes que esta es tu casa y esta es parte de hacer comunidad y hacer trueque, así que con todo gusto. Y bueno, Rubén, parte de aquí ya, nuestra práctica habitual del trueque es compartir un dato peque, así que si me lo permites, vamos a compartir un dato peque del trueque. El dato peque del trueque del día de hoy. Aquí te voy a decir cómo saber que la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales que te entregan tus clientes o proveedores no son falsas, a través del lector código QR del SAT. Mira, y es muy sencillo. Recuerda que este verificador del código QR del SAT es una herramienta que es muy útil para nosotros los contribuyentes, ya que nos ayuda a verificar la autenticidad de la información contenida en una opinión de cumplimiento, en una factura, en una constancia de situación fiscal. Esto tiene la finalidad de que tú puedas constatar que la información que nos está proporcionando nuestro cliente o proveedor es correcta. Por ejemplo, podemos detectar que la opinión de cumplimiento pudiera estar alterada, lo que es una mala práctica que tiene consecuencias para el contribuyente de buena fe. Es por ello que es sumamente importante que en cada ocasión en que te compartan una opinión de cumplimiento, verifiques el código QR para que confirmes que los datos son los mismos con los que cuenta el SAT dentro de sus sistemas electrónicos. Y mira, esto es muy simple y sencillo. Lo primero que vas a hacer va a ser descargar la app de Android o de Apple Store en donde tú descargues SAT Móvil. Una vez que lo descargues, vas a ingresar al menú. En el menú te vas a dar cuenta que hasta arriba dice verificador de códigos. Es ahí donde le vas a dar clic. Te va a pedir el programa que le des acceso a tu cámara. Ahí le vas a dar acceso. Una vez que tenga el acceso a la cámara de tu teléfono o de tu dispositivo móvil, vas a regresar al menú. Otra vez vas a darle la opción de verificador de códigos. Y una vez que tengas ese verificador, se va a abrir la pantalla de tu cámara. Vas a poner el código QR de la opinión de obligaciones fiscales que te haya entregado tu cliente o tu proveedor, la vas a escanear y de manera inmediata te va a arrojar la información en la cual puedes constatar que tú tienes la opinión de obligaciones fiscales de tu cliente y corresponde con la información con la que cuenta el SAT. De esta manera es que se puede llevar a cabo una buena práctica de una actividad que es muy sencilla a través de un aplicativo y herramienta del Servicio de Administración Tributaria que te permite, bueno, pues tratar de reducir una contingencia futura. Recordemos que hay certificaciones en particular que te obligan a que estés monitoreando que tus clientes y proveedores tengan esta opinión favorable de obligaciones fiscales. De esta forma muy sencilla y muy útil, en pocos pasos,
Puedes estar checando a través de tu personal, sea calificado o no, si las opiniones que te están entregando son favorables, si corresponden a la verdad y si no estás en un esquema de incumplimiento. Aquí el dato peque del trueque del día de hoy. Bueno, espero que les haya parecido de utilidad el dato peque. La verdad es que de nuestra parte son esos detalles finos que de repente no los estamos viendo, así que espero que sea de utilidad. Y bueno, para darte la palabra ahora sí, mi querido maestro Rubén Ascar, permíteme presentarte con mucho gusto. El maestro Rubén Abdo Ascar Camacho es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad La Salle, especializado en Comercio Exterior y Derecho Marítimo, y maestro en Derecho Aduanero y Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos CUEG, con 18 años de experiencia. Socio fundador del despacho jurídico Ascar Camacho, Ramírez y Asociados, gerente de Trade Compliance en Mitsu de México. Isa, no sé si no se ve, ya se ve, ahora sí. Gerente jurídico de las agencias aduanales NAT Global, Grupo A, y abogado de la Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y en el despacho Morales, Heiser y Asociados, titular del programa de radio La Correcta Defensa en Materia Aduanera. También se ha elaborado tanto en la Administración Pública Federal como en las Administraciones Centrales de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal y Local de Recaudación del Centro del Distrito Federal, en la Jefatura de Devoluciones y Compensaciones y de cobro coactivo respectivamente del SAT. Consultor, conferencista y autor de diversas obras relacionadas con comercio exterior y derecho marítimo. Y bueno, pues ya sabemos tu expertise, ¿no? Tu experiencia como tal en derecho marítimo. Así que con mucho gusto te damos la bienvenida a este trueque. Gracias, muy amables. Pues es un honor estar de nueva cuenta aquí con ustedes. Siempre un gusto compartir espacio. Y pues bueno, voy a compartir la pantalla con el permiso de ustedes. Vamos a hablar de un tema muy interesante y sobre todo, como lo hemos dicho, ¿no? Menospreciado en el comercio exterior, que es un tema de derecho marítimo. En este caso, vamos a platicar un poquito sobre la importancia de saber cómo ejecutar el embargo de un buque en el comercio exterior. La empresa naviera me debe dinero, tengo algún adeudo pendiente con la empresa naviera, la naviera me contesta que no tengo derecho a reclamar absolutamente nada porque no tengo documento que acredite la base de mi acción. ¿Qué tan ciertas son todas esas afirmaciones? ¿Hasta dónde llega mi derecho? ¿En dónde puedo reclamar? ¿Y ante quién debo de reclamar? Bueno, pues justamente el día de hoy vamos a ver todo eso. Y primero vamos a comenzar con conceptos muy básicos para entender la relación entre el comercio exterior y el derecho marítimo y la importancia que reviste, entre otras instituciones, el embargo de un buque. Resulta ser que el comercio internacional y el comercio exterior, como lo habíamos platicado antes, no es lo mismo, se parecen, pero no son conceptos sinónimos. Recordemos que el comercio internacional es el intercambio de mercancías y flujos de capital que se lleva a cabo a nivel global, ¿de acuerdo? Contrario sensu, el comercio exterior es ese mismo intercambio de bienes, servicios y flujos de capital, pero entre países o bloques económicos como la Unión Europea o el Mercosur. Aquí lo que caracteriza al comercio exterior es la balanza comercial, ese volumen de importaciones y de exportaciones con el cual los países o los citados bloques económicos miden el volumen, valga la expresión, de lo que están importando o exportando, ¿de acuerdo? Las vías navegables, recordemos, tenemos aguas interiores, además del espacio marítimo. Por aguas interiores entendemos a los ríos, lagos, lagunas, esteros como los manglares, aguas subterráneas como los cenotes, los canales y por supuesto las bahías. Recordemos también con este esquema que estamos viendo aquí que la extensión marítima de los países en su mayoría se extiende hasta las 200 millas náuticas, no más. Ya habíamos platicado también en otra emisión donde me hicieron favor de invitarme acerca de los casos excepcionales como lo son México, Brasil, Australia, Chile, Nueva Zelanda, que cuentan con una plataforma continental amplia, ¿de acuerdo? Es decir, en dónde va a ejercer jurisdicción, en este caso concreto, el Estado mexicano. Mis 200 millas náuticas, las 350 millas náuticas para el caso de la plataforma continental amplia, que ahorita lo vamos a explicar a detalle. Hay que distinguir entre 4 conceptos que suelen confundirse mucho.
derecho marítimo, derecho del mar, derecho portuario y el derecho pesquero. El derecho marítimo es una ciencia social compuesta por un conjunto de normas jurídicas encargadas de regular la conducta externa de los sujetos de la navegación, así como los efectos jurídicos de los actos y hechos jurídicos que se llevan en, ¿cómo se llama?, actividades marítimas. Tienen como teatro principal, perdón, a la mar, tal cual lo dijera alguna vez el doctor Raúl Cervantes Ahumada, en paz descanse. Entre estos sujetos de la navegación, por mencionar brevemente algunos ejemplos, encontramos, por supuesto, a las marinas mercante y militar y al sector importador y exportador de nuestro país. Por supuesto, no pasamos desapercibido en el ámbito de la marina mercante a las empresas navieras, que son las que van a transportar nuestras mercancías desde un punto a otro. El derecho del mar se refiere a la delimitación marítima de los países y el establecimiento de áreas comunes para la humanidad, como la altamar o la zona internacional de fondos marinos y oceánicos. El derecho portuario, si bien es cierto, deriva del derecho administrativo, ya podemos hablar de una rama autónoma que se encarga, entre otras cosas, de políticas públicas para el mejoramiento de la infraestructura portuaria de los países, y se considera incluso una rama que tiene mucho que ver con el derecho económico, el sector económico y, por supuesto, el desarrollo de los países. ¿Cuántas veces no se nos ha dicho que nuestro país es marítimo por excelencia y que lamentablemente hemos cometido el grave error de darle la espalda? Que por más que queramos, no podemos darle completamente la espalda a nuestros mares. Aquí repito unas palabras de un capitán de la Marina, en donde me indica que si yo volteo hacia el este, pues indubitablemente quedo de frente al Golfo de México. Si volteo al oeste, yo doy la vista al Océano Pacífico. Por más que quiera, no puedo darle la espalda a nuestros mares. El derecho pesquero, que también deriva del derecho administrativo, pero también es una rama autónoma, va a regular jurídicamente esta actividad dependiente del sector primario de la economía, que es la pesca. La pesca conlleva gran relevancia porque se relaciona con otras prerrogativas fundamentales, como lo son el derecho a la alimentación sana y nutritiva, y si algo tiene la mar es precisamente una riqueza vasta de recursos que pueden proporcionar grandes nutrientes al cuerpo humano. En este caso nos vamos a referir únicamente al derecho marítimo en su parte procesal. Vamos a ver a uno de los objetos base del embargo, que es el buque. El buque, a nivel nacional e internacional, se entiende como un bien mueble destinado a navegar sobre o bajo el agua. Tenemos aquí unos ejemplos de un buque portacontenedores hasta acá abajo en el extremo inferior izquierdo. Si seguimos hacia nuestra mano derecha, vamos a encontrar un buque rompehielos. Recordemos que en la proa, parte delantera del barco, los buques rompehielos siempre van a contar con un conjunto de cuchillas y navajas para poder abrirse paso en el hielo. Como pequeño breviario cultural, ¿por qué es importante para Rusia la navegación polar? Porque ahí se concentra gran parte del gas en el mundo, y Rusia es uno de los mayores productores, junto con Estados Unidos, de gas, el cual es un elemento muy necesario para mover al mundo, junto con Qatar, ese país tan pequeñito pero tan vasto en este recurso natural no renovable. A su vez tenemos a estos buques gaseros, no los confundamos con los buques tanque. El buque gasero siempre se va a caracterizar por estas semiesferas que estamos viendo aquí, en donde guarda dentro de sí gas licuado, es decir, gas en estado líquido, para hacer más fácil y más segura su transportación. Hay menos riesgo de explosión, ¿de acuerdo? Por la misma naturaleza líquida que lleva. Arriba de este buque gasero, tenemos un dron mixto. De todos nosotros son conocidos los drones aéreos, pero rara vez hemos visto o escuchado a los drones marítimos, como el que estamos viendo en la extrema izquierda, el de color amarillo. Estos drones marítimos se encargan, entre otras cuestiones, para apoyar actividades de investigación científica marina y, por supuesto, para labores de vigilancia. Lamentablemente nuestra Marina no cuenta con esta tecnología y debería de.
Ahora, ¿por qué estoy poniendo todos estos ejemplos? Porque estamos hablando de embarcaciones, navíos, barcos, buques, como queramos llamarle. A final de cuentas, estamos hablando de ese bien mueble diseñado, para navegar sobre o bajo el agua, como los submarinos, que es el que estamos viendo aquí en medio. Jurídicamente, los submarinos se van a considerar embarcaciones. Ahora, algo que nos han preguntado mucho, el hecho de que la embarcación tenga, entre otras cosas, nacionalidad y un nombre, ¿tiene personalidad jurídica? No, salvo el caso de Panamá. En el caso muy concreto de México, como en otros países, es un bien mueble de conformidad con los artículos 756 del Código Civil Federal y 8º de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Sin embargo, ya en legislaciones más avanzadas como la panameña, al barco ya se le reconoce personalidad jurídica. Es decir, si este submarino, dron o barco ocasionan algún daño, a quien voy a demandar va a ser al barco, que ya tiene esta personalidad jurídica legalmente reconocida, más no al armador, naviero o propietario, que son conceptos que suelen confundirse muchísimo. Aquí miren, para que quede muy claro esto, vamos a distinguir de forma muy breve quién es cada uno de ellos. El armador es el astillero, aquella empresa que se encarga de construir y reparar embarcaciones. Se suele confundir mucho el concepto de armador, sinónimo de astillero, como propietario de la embarcación, por una razón muy sencilla. En todo contrato de construcción de barcos, si el astillero es el que pone la mano de obra y el material, la propiedad recae directamente en el astillero, es decir, en el armador, ¿de acuerdo? En principio de cuentas, salvo pacto en contrario. Mientras tanto, que si una persona, por ejemplo, Rubén Ascar, es el que pone el material y el astillero es el que pone la mano de obra, desde ese momento yo soy el propietario de un barco. Está en proceso de construcción, pero ya detento yo ese derecho real por excelencia, que es el derecho de propiedad. Por eso la confusión de armador con propietario, ¿de acuerdo? Propietario, pues nos queda más que claro, lo acabo de mencionar, es aquella persona física o moral que detenta ese derecho real por excelencia sobre cualquier mueble susceptible de apropiación. Y a su vez el naviero es aquella persona física o moral cuyo giro mercantil u objeto social será la explotación comercial de embarcaciones, ya sea para pescar, para transportar bienes, personas, para labores de investigación, entre otras cuestiones, ¿de acuerdo? Esas son las embarcaciones. Y artefacto naval, estas, si bien es cierto, están flotando en el agua o están insertadas en el suelo marino, van a ser inamovibles. Es decir, algunas no se van a mover, como es el caso de las plataformas petroleras, y otras tantas, en principio de cuentas, no se mueven. Se utilizan para labores de apoyo y maniobras en la navegación y van a ser movidas, valga la redundancia, a través de una fuerza de tracción externa, por ejemplo, a través de otro barco, como lo estamos viendo en la imagen de la derecha. Esto que estamos viendo aquí, el rectángulo de color rojo, si se me permite la expresión, se llama barcaza o chalán, ¿de acuerdo? Estas barcazas o chalanes son artefactos navales, porque si bien es cierto, tendrán la forma de un barco y estarán flotando en el agua, no están destinadas para navegar, están destinadas para labores de apoyo de carga y descarga de embarcaciones y se utilizan mucho en el transporte fluvial, ¿de acuerdo? Y van a ser movidas a través de una embarcación, ya sea que las empuje o ya sea que las remolque, ¿de acuerdo? Los artefactos navales no son embarcaciones, son eso, artefactos navales, construcciones diseñadas para labores de apoyo a la navegación, pero se pueden embargar, ¿de acuerdo? Y también se pueden hipotecar. Ahora, hablando ya en lo que es nuestra materia, cuestiones de derecho procesal marítimo, para entender bien en qué consiste este embargo de buques,
Cabe señalar que viene en el título 9 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, el cual vamos a analizar más a detalle porque hay una fracción muy en concreto que quiero revisar con ustedes. Es novedoso este título 9. Fíjense que antes de la publicación de la ley actual, que data, esta publicación data del 1 de junio del 2006, aplicábamos el Código de Comercio y Tratados Internacionales de forma supletoria. La verdad es que la Ley de Navegación de 1994, en una humilde opinión, fue mucho peor que la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, sin ese al final, de 1963. Estaba más completa la anterior, pero bueno, logramos subsanar esa ley escueta y ahorita tenemos una ley digna que todavía puede ser mejor aún, ¿de acuerdo? Sin embargo, no es una ley mala, aunque sí tiene sus detalles. De igual manera, se contemplan procedimientos marítimos buscando ser lo más unificado a nivel mundial. Recordemos que una de las características del derecho marítimo es ser internacional y uniforme. ¿Por qué? Porque precisamente los hechos y actos jurídicos que se llevan son principalmente en la mar, ese espacio común a la humanidad. Algo muy preocupante, pero como siempre lo he dicho, el futuro no está escrito y se puede cambiar y es momento de cambiar la historia, es que México tiene muy poca experiencia en litigios marítimos, hay un volumen muy reducido de expedientes de controversias de derecho marítimo. ¿Y eso qué me trae como consecuencia? Poca jurisprudencia, poca interpretación, sinónimo de poca doctrina y en consecuencia, y lo digo con todo respeto, falta de preparación para el Poder Judicial de la Federación. Quiero aquí recordar unas palabras que pronuncié hace días. ¿Qué pasa si un colega, también abogado, se quiere inmiscuir en una controversia de derecho marítimo? ¿Ante qué juzgado se va? ¿Cuál va a ser el juzgado competente? Mucha gente me puede decir, ay, por favor, Rubén, o sea, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos es clara y te dice que puede ser la del puerto o, ¿cómo se llama? O en donde ejerza jurisdicción el juez en el puerto donde se encuentre atracada la embarcación. Y eso es correcto, pero aquí no me refiero a eso, hago alusión a la materia. Por ejemplo, y en esas palabras recuerdo que puse 3 casos hipotéticos. ¿Qué pasa cuando hay un incumplimiento contractual? ¿Ok? Estamos hablando, por ejemplo, de un contrato de fletamento en donde la persona A, dueña de la embarcación, en su carácter de fletante, va a poner a disposición de la persona B en su carácter de poseedora de una embarcación este bien mueble para que este fletador pueda disponer de ella y pueda, entre otras cosas, transportar mercancías, por citar, ¿cómo se llama? Algún ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Ante quién se tiene que ir? Primer pregunta. Segunda pregunta derivado de este caso. Rubén, fíjate que tengo una concesión por parte de, en su momento, el SAT a través de la AGA, hoy ya va a ser a través de la NAM, pero a final de cuentas mi concesión sigue vigente, todavía no se vencen los 20 años. Y resulta ser que la CIPONA, otrora API, Administración Portuaria Integral, hoy Administración del Sistema Portuario Nacional, me quiere rescindir mi contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones. ¿Ese contrato en qué consiste? Utilizar una parte del puerto o del recinto portuario precisamente para poder instalar ahí el almacén, el cual puede o no tener salida a la mar, ¿de acuerdo? Me quieren rescindir el contrato. ¿Ante qué juzgado me voy? Tercer ejemplo, y este es muy famoso, ¿cómo se llama? Ya me han de soñar con este tema. El juicio de amparo en contra del alza masiva de los fletes en razón del transporte marítimo. Varia gente me ha preguntado, ¿es procedente? Claro que es procedente, si no, no lo anunciaría. Oye, pero las empresas navieras no son autoridades responsables. Recuerden que la ley de amparo actual ya me habla de entes privados que pueden actuar como autoridad al estar quebrantando prerrogativas fundamentales. Oye, Rubén, pero estamos hablando de una relación puramente contractual. En principio sí, materializada en el conocimiento de embarque, OBL, del anglicismo Bill of Lading, aunque yo prefiero que le llamemos a las cosas por su nombre y en nuestro idioma, ¿de acuerdo? Conocimiento de embarque. Claro que es una relación contractual, pero aquí hay una excepción al principio de autonomía de la voluntad de las partes, porque está de antemano el orden y el interés público. ¿A través de qué?
violando prerrogativas fundamentales. Es decir, resulta ser que de forma desmesurada aumentas tarifas sin avisar y a mí me estás afectando como prestatario de un servicio. ¿Ok? Y hasta ahí lo dejamos para no explayarme. ¿Ante qué juzgado me tengo que ir? Reitero, si hablamos de un colega que quiere adentrarse al fascinante mundo del derecho marítimo y no tiene los conocimientos adecuados para poder enfrentarse a una controversia de esta índole, pues ya de antemano, si revisa la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, la misma no es del todo clara. Y aquí, como dijera Cesare Beccaria, un jurista italiano, la ley no puede ser oscura, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, el derecho no es una ciencia exacta y puede haber casos de interpretación y analogía, tampoco podemos estar cayendo en exceso de interpretación y mucho menos en interpretar lo que a mí me convenga, lo que yo entienda, ¿sale? Porque si bien es cierto hay un principio pro homine pro persona, esta tiene sus limitantes. Si bien es cierto hay cuestiones que el juez no puede tocar porque son sacrosantas, hablando jurídicamente, por supuesto, también todo eso tiene una limitante. Bueno, respondiendo a estas tres preguntas, si hay un incumplimiento contractual en un contrato de fletamento, el juez que va a conocer de la controversia será el juez de distrito en materia de lo civil. Para el caso de que me quieren rescindir el contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones, el cual se celebró con la entonces Administración Portuaria Integral, hoy Administración del Sistema Portuario Nacional, aquí va a conocer el juez de distrito en materia administrativa, porque estamos hablando de una relación contractual entre el Estado y el particular, figura propia del derecho administrativo, ¿ok? Y la última, el amparo en contra de los fletes. Pues aquí, a falta, lamentablemente, de tribunales marítimos en México y en su defecto de juzgados de distrito en materia marítima, que ahorita voy a platicar un poquito sobre ellos, nos tenemos que ir a estos juzgados que tienen un nombre inmenso. El juzgado especializado en materia de competencia económica e industria de radiocomunicación, radiodifusión y televisora. Algo así se llaman estos juzgados con nombres extensos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué necesita México para evitar caer en este laberinto jurídico? Y encima de eso, entro en un laberinto con vendas en los ojos. Primero que nada, tener, en mi humilde opinión, un tribunal marítimo. Hubo una intención en el año 2010 de que se reformara la citada ley orgánica del Poder Judicial de la Federación para darle nacimiento a los juzgados de distrito en materia marítima. Pero yo les pregunto a todos ustedes, está perfecto que haya ese tipo de jueces, pero de muy poco o de nada me van a servir si el tribunal de alzada, en el caso de México, los tribunales colegiados de circuito que van a conocer sobre los recursos y apelaciones que yo interponga en una litis pura de derecho marítimo, no están familiarizados con la materia, va a salir igual o peor. Aquí lo que necesitamos es un tribunal especializado que forme parte del Poder Judicial de la Federación, tal cual lo marca el artículo 104 constitucional, que esté dividido en salas, ¿de acuerdo? Cada una ya dependiendo de las diversas controversias de derecho marítimo que haya. Por ejemplo, si se trata de cuestiones contractuales nada más, si se trata de cuestiones que estén afectando derechos humanos, entre otros aspectos, ¿ok? Lo que nosotros conocemos como embargo de embarcaciones no es otra cosa que una tropicalización de un concepto internacional denominado arresto de embarcaciones. Entonces, si nosotros llegamos a escuchar en cualquier idioma, entre ellos el propio español, porque en España no se dice embargo, se dice arresto de embarcaciones y me parece que en Argentina también. Aquí en México lo llamamos embargo de embarcaciones, el cual puede ser precautorio, como un PAMA, sabrán muy bien de lo que estoy hablando nuestros amigos del comercio exterior, o también puede ser un embargo definitivo. Sin embargo, aquí necesitamos conocer cómo vamos a hacer efectivo ese embargo y por qué yo lo debo de saber. En principio de cuentas, seguimos analizando brevemente este título 9 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, que me habla de un procedimiento general entendido como
las reglas generales que tiene que llevar todo procedimiento de ejecución de un embargo de una embarcación, ¿de acuerdo? Y es que hay una vía común amplia en la cual se resuelven la mayoría de los juicios. Aquí impera el principio de litis abierta y el demandante puede ofrecerse ampliamente. Para quienes no son abogados y amablemente nos están acompañando, la litis abierta consiste en que yo puedo hacer valer nuevos argumentos y puedo ofrecer nuevas pruebas en otra instancia o incluso en en otro medio de defensa que llegue yo a interponer. Pero ¿cómo es posible que otro medio de defensa, Rubén? Si ya interpusiste una demanda en el juzgado de distrito en materia administrativa. Sí, pero volvemos a lo mismo. A falta de un tribunal marítimo, va a haber ocasiones en que yo tenga que caer también en el juzgado de distrito en materia de lo civil, ya ahí dependiendo qué es lo que más le convenga al cliente que representemos, ya sea a la parte actora o a la parte demandada, vamos a solicitar la conexidad en la causa para que uno de los dos juzgados conozca, el otro se desista o se abstenga de conocer y se emita una sola sentencia, con la finalidad de que se emitan o pronuncien sentencias contradictorias, ¿de acuerdo? Esa es la finalidad del principio de conexidad en la causa. De igual manera, hay todas las pruebas habidas y por haber, pero no son muy eficaces para casos muy concretos y particulares como lo es el embargo de un buque con o sin hipoteca marítima. En los procedimientos especiales, que ya hablamos propiamente de lo que es el inicio de este procedimiento de ejecución de embargo, se inicia con un auto de ejecución, entiéndase, la hipoteca o el título de crédito. Me debes un dinero, tengo un pagaré, ¿sale? Pero no tengo cómo pagarte, Rubén, no tengo nada en tierra, no tengo un bien inmueble, no tengo un vehículo, no tengo nada para pagarte. No te preocupes, por ahí me enteré, sinónimo de lo revisé en el registro público marítimo nacional, te compraste un yatecito. Digo, no cualquier persona se compra un yate. Estamos hablando de que por muy barato, un yate cuesta 20 millones de pesos. Entonces, no me vengas a decir que no tienes dinero. ¿Sale, vale? Me firmaste un pagaré, una promesa incondicional de pago. Voy a ejecutar ese pagaré y ahí hay una propiedad tuya que es el yate. Lo voy a embargar. ¿Ok? ¿Qué pasa con la litis cerrada? En el caso de la litis cerrada, se pueden argumentar nuevos hechos. Lo que sí es que no se pueden ofrecer nuevas pruebas. Ahora, un pequeño tip de defensa que comparto, por supuesto, con mucha humildad, porque aquí nos acompañan grandes figuras que son doctos en la materia y lo comparto con mucho respeto y humildad. ¿Qué diferencia hay entre una prueba, se me fue el nombre, entre una prueba superveniente con una prueba novedosa? La misma palabra nos lo está diciendo y aquí hay algunos asuntos que se ganan con el diccionario. Novedosa, sinónimo de nuevo, ¿de acuerdo? La superveniente es una prueba que tal vez existía, pero yo no tenía conocimiento de la misma y ya cuando la tengo en mis manos, tengo derecho a ofrecerla. Oye, pero ¿a poco el juez está obligado a admitirla a pesar de que ya se haya cerrado el periodo de valoración de las pruebas? ¿De acuerdo al principio pro homine pro persona? Por supuesto que sí. Aquí lamentablemente depende mucho del criterio del juez, porque así como hay aduanas que son muy pulcras, y lo digo también con todo respeto, hay aduanas que son muy sucias para trabajar y lo mismo sucede con los juzgadores. Hay algunos que son progarantistas, si se me permite la expresión, y hay otros que son todo lo contrario, ¿sale? Tan es así que miren, se los pongo muy sencillo. Cuando una demanda de amparo cae en sus manos, lo primero que se supone deben hacer es revisar que efectivamente se estén violando derechos humanos y garantías individuales y no que se preocupen por detalles como la improcedencia en el juicio de amparo para sobreseerlo y así reducir su carga de trabajo. No debe de ser, eso va en contra de la ley, ¿de acuerdo? Ahora, una prueba novedosa es aquella prueba nueva que obviamente tampoco tuve conocimiento. Sin embargo, esta prueba puede ser posterior a la fecha de la demanda, ¿de acuerdo? Si a mí me beneficia, claro que tengo derecho a ofrecerla. ¿Por qué es novedosa? Pues porque no existía en el momento de los hechos. Fue antes de la fecha de presentación de la demanda. Fue antes de, ¿cómo se llama? O más bien dicho,
fue posterior a la presentación de la fecha de la demanda y por supuesto fue mucho después de la causa que le dio nacimiento a la litis. ¿Ok? Ahora, las pruebas no se ofrecen ampliamente, así como las defensas. Tenemos que ser muy concretos. Estamos hablando de una materia muy especializada y si yo quiero refutar una prueba, para ello hay un sistema de impugnación recursal fuera de lo común y pueden ofrecerse o desecharse más pruebas. Para ello, yo tengo que tomar en consideración los 3 principios fundamentales para este tipo de controversias, valga la expresión, que vienen implícitas en el artículo 264 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Empezamos por las reglas de interpretación del derecho marítimo. El derecho marítimo es una rama muy especializada. Y miren, si bien es cierto, en México pertenecemos a la familia romano-germánica y va a imperar la ley escrita y la codificación, no olvidemos que una de las características del derecho marítimo es que es internacional. Primer punto. Segundo punto, la cuna del derecho marítimo moderno es Inglaterra. Muchas de las instituciones que aplican hoy en día para el derecho marítimo de todos los países nacieron allí. Entonces no es sorpresa y tampoco es raro que no haya alguna traducción para este tipo de instituciones como las responsabilidades tort, así como lo acabo de mencionar. TORT, responsabilidades tort, ok, un incumplimiento o negligencia de una aseguradora, ¿de acuerdo? Una figura muy propia del common law. El derecho marítimo se basa mucho en los usos y costumbres y en la doctrina. Hay tribunales en el extranjero y no se diga los cuerpos arbitrales o tribunales arbitrales en donde se puede ofrecer como prueba a la doctrina como fuente del derecho. ¿Qué es la doctrina? La opinión de un experto en el tema. Rubén, ¿eso quiere decir que, por ejemplo, en una controversia tú puedes mandar a citar a un abogado maritimista, a un ingeniero especialista en máquinas navales, entre otras cuestiones, para que él explique, por ejemplo, qué es el derecho marítimo y cuáles son los principios que lo rigen y cómo funciona una maquinaria naval respectivamente? Eso es correcto. Lamentablemente en países como los nuestros, hablando de México en lo particular y América Latina en lo general, eso el juez lo ve bastante raro por 2 cosas. La primera, porque el juez está cerrado en su criterio de decir, aquí yo soy la autoridad, aquí yo soy el juez y prácticamente nadie puede saber más que yo. Pecan a veces de soberbia, lo cual impide que haya un adecuado acceso o eficaz acceso a la justicia o a la impartición de justicia, ¿de acuerdo? Porque con esa cerrazón lo único que hacen es entorpecer la citada acción de la justicia. No nos cuesta nada escuchar la opinión de un experto. Oye, no me parece lo que está diciendo la persona a la que mandaste a llamar. Bueno, que mi contraparte también manda a llamar al suyo y usted, su señoría, también manda a llamar a un tercero, como sucede en las pruebas periciales. Y así nos quitamos de cualquier problema, pero sí seamos, ¿cómo se llama? Empapémonos un poquito más de las características y esencia del derecho marítimo para entender cómo defender eficazmente un asunto. Ahora, la competencia jurisdiccional que les había comentado, ¿no? En razón de la materia, lamentablemente la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación no es del todo clara. Pero Rubén, si yo quiero embargar una embarcación, ¿cuál va a ser el juzgado que va a conocer? En este caso siempre será el juzgado de distrito en materia de lo civil. Mira, tan pobre es lamentablemente la regulación jurídica en aspectos adjetivos o procesales en derecho marítimo que les voy a compartir algo que les va a sonar bastante extraño, pero viene incluso mencionado en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Cuando yo voy a ejecutar el embargo de una embarcación, yo tengo que seguir, fíjense bien lo que les voy a decir, por favor, yo tengo que seguir las reglas de procedimiento que señala el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. ¿Cómo es posible eso? Las controversias de derecho marítimo son materia federal 100%, artículo 104 constitucional. Resulta ser que hay un apartado de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos que me habla del inicio y ejecución del embargo sobre embarcaciones, pero la parte adjetiva me remite directamente al Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Ok?
Supletoriedad, ok, aquí hay que hacerle caso a lo que me señala la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, que ahorita con mucho gusto voy a abrir para ustedes para que estemos en la misma sintonía. Rubén, fíjate que yo no tengo la Ley de Navegación a la mano. En Google, por favor, dale, ponle leyes federales, le vas a dar clic aquí. Vamos a buscar la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, filtra la palabra marítimos para que te sea más fácil y vamos a ver la supletoriedad de esta ley, ¿sale? Ojo, marítimos con S, porque si nada más hablamos de Ley de Navegación y Comercio Marítimo sin S, hablamos de la ley vigente que se publicó en 1963. Esa ley ya está abrogada, ¿ok? Esta que estamos viendo ahorita se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2006, sigue vigente y la última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el lunes 7 de diciembre del 2020. Esa reforma fue de alto impacto en el derecho marítimo porque ya la autoridad marítima y la autoridad portuaria en México van a recaer siempre en la Secretaría de Marina. Antes teníamos una autoridad marítima bicéfala repartida entre lo que hoy es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Marina. Pero mira, para no entretenernos con esto, permíteme revisar la supletoriedad de la ley que viene señalada en el artículo 6 de este ordenamiento federal. Me habla de la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal del Mar. Oye, Rubén, ¿es verdad que esa Ley Federal del Mar es un copia-pega de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar en lo sucesivo CONVEMAR? Sí, es correcto, pero México no lo hizo dolosamente ni de mala fe. El detalle es que la CONVEMAR tuvo una vacatio legis de 12 años, chicos. Es decir, se firmó en el año de 1982, pero de acuerdo a lo que señala la propia CONVEMAR y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en lo sucesivo la Convención de Viena de 1969, los tratados van a entrar en vigor de conformidad con lo señalado en su propio texto. Y es el caso que la CONVEMAR decía, cuando el Estado número 100 firme y ratifique la CONVEMAR, en esa fecha es cuando va a entrar en vigor. Y eso fue en noviembre de 1994. Entonces México, para proteger jurídicamente sus mares del apetito voraz de las potencias, que siempre ha sido a lo largo de la historia, dijo, ¿saben qué? En lo que se aprueba, en lo que entra en vigor o no la CONVEMAR, yo tengo una ley de derecho interno que me habla de 200 millas náuticas, porque países como Estados Unidos o Inglaterra, que no forman parte de la CONVEMAR, les conviene la regulación que se contempla en las 4 convenciones de Ginebra de los años 50, que me hablan de un espacio de 12 millas náuticas. Y les digo, ha sido a lo largo de la historia. Por eso nacieron las doctrinas de Mare Liberum del inglés John Sheldon, que decía prácticamente que los mares eran para todos, entendido en el sentido de que los mares son para Inglaterra, y a su vez la doctrina del mare clausum del jurista holandés Hugo Grocio, que decía, no, a ver, espérate, John Sheldon, sí es cierto que la mar es un patrimonio común a la humanidad, pero los reinos o imperios que tienen salida a la mar tienen derecho a ejercer jurisdicción en esos espacios y pueden señalar en consecuencia la distancia en donde ellos van a dictar la ley, ejercer jurisdicción. La ley de puertos, el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Recordemos que el conocimiento de embarque es un título de crédito. Veo que hay algo en el chat. Ahorita con mucho gusto voy a atender sus preguntas. Dijera López Obrador, ténganme paciencia y confianza. Voy para allá, ¿sale? Voy para allá, no me tardo, por favor. Ley Federal de Competencia Económica, Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ojo, estoy hablando de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la que me habla de las cuestiones en las cuales se resuelven controversias entre la administración pública federal y el particular. Oye, Rubén, fíjate que la Secretaría de Marina no me quiere otorgar estos permisos de navegación. ¿Qué debo de hacer? Vamos a interponer un recurso de revocación a la luz de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en contra de la propia resolución de la Secretaría de Marina. ¿Por qué me lo estás negando? ¿Ok?
Oye, y si se pierde el recurso, no te preocupes, nos vamos a juicio de nulidad. Nada más en esos casos va a conocer el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este tribunal no conoce de controversias de derecho marítimo porque no pertenece al Poder Judicial de la Federación. Es un organismo autónomo. Erróneamente se señala que pertenece al Poder Ejecutivo Federal, pero no es así. Es un organismo autónomo que depende de la Administración Pública Federal descentralizada y cuenta, entre otras cosas, con personalidad jurídica, autonomía de gestión y patrimonio propio, pero no conoce, repito, de controversias de derecho marítimo por la simple y sencilla razón de que no pertenece al Poder Judicial de la Federación. Tenemos a la columna vertebral del derecho, los códigos sustantivo y adjetivo en materia civil federal, la ley del contrato de seguro, la ley de instituciones y sociedades mutualistas de seguro, la ley federal del trabajo y, por supuesto, los usos y las costumbres marítimas internacionales que no debemos pasar desapercibidas, ¿de acuerdo? Regresamos a la presentación y ahorita vamos a ver cómo se solventa este procedimiento. Embargo, retención de buques o de carga. Todo lo que vamos a ver ahorita procede tanto para ejecutar el embargo de embarcaciones o de cargas, ¿sale y vale? ¿La carga de quién? Pues, ¿quién te debe dinero? El deudor. Bueno, la carga del deudor, chicos. ¿Y el barco de quién? Del deudor. ¿Se puede, Rubén? Claro que se puede. Yo les voy a decir algo también con mucha humildad y mucho cariño. Imposible es una palabra que nada más estorba en el vocabulario. Ya vamos a quitárnosla, por favor, del subconsciente. Imposible a partir de hoy, quítatela. ¿Sale? Quítatela de aquí, ¿sale y vale? Oye, Rubén, pero en el dado caso de que yo no quiera ver a una persona o demás, pues bueno, simple y llanamente dile la verdad. No le digas, me es imposible ir a verte. Dile, no te quiero ver. ¿Por qué, Rubén? ¿Eso no es grosería? No, chicos, pero bueno, no nos desviemos de temas de derecho marítimo. Oye, Rubén, se peca mucho de verdad y de sinceridad. Lamentablemente, o por fortuna, en el derecho marítimo así debe de ser. ¿A qué te refieres, Rubén? Yo tengo que ser sincero, directo y, por supuesto, contar con las pruebas que acrediten la razón de mi dicho. Otra de las características del derecho marítimo, lo cual lo convierte en una rama fascinante. Oye, ¿le estás dando un toque de irreverencia al litigio? Mira, en el caso de México, con todo respeto, sí, para que su señoría entienda lo que es la aplicación práctica del derecho marítimo, porque luego siguen viendo, lamentablemente, desde la perspectiva civil o mercantil, y eso no es correcto. El derecho marítimo es una rama completamente autónoma, como lo es el derecho aduanero, el derecho civil, el derecho penal, ¿de acuerdo? Entonces, recordamos que te dije que embargo es la tropicalización que se hace del concepto arresto, una figura propia del derecho marítimo. Siempre, toda la vida, chicos, tiene que haber una sentencia de un juez, ¿ok? En la cual se niega el despacho de salida de Capitanía de Puerto. ¿A qué te refieres, Rubén? Su señoría, pido de forma cautelar que el barco Emperatriz de los Mares, propiedad de Pepito Pérez, no salga, por favor, del puerto de Manzanillo. Rubén, por favor, o sea, ¿se puede hacer eso? Si no se pudiera hacer, no vendría en la ley. Mera lógica jurídica. Vamos a dejar un lenguaje neutral para que estemos todos en la misma sintonía. Mera lógica jurídica, pero también vamos a acreditar la razón de nuestro dicho. Y eso viene en nuestra demanda, ¿sale y vale? No sé si alguno de ustedes haya litigado alguna vez o litigue derecho mercantil. ¿Qué sucede cuando quiero cobrar un pagaré, por ejemplo? Bueno, pues viene el auto de execuendo. En el auto de execuendo, lo que se hace es un embargo precautorio de los bienes del deudor para que se garantice el pago y el juicio lleve su curso. Parecido a un PAMA, si te fijas, nada más aquí no interviene ninguna autoridad para ejecutar el embargo, ¿sale? Sí tiene que haber una orden de un juez, pero ese embargo se hace previa petición en la demanda donde estoy exigiendo que me paguen. Así sin más ni más, ¿de acuerdo? Entonces, oye, Rubén, pero el juez se puede tardar mucho, ¿no? ¿A poco el actuario va a ir directamente a la Capitanía de Puerto? ¿Quién le va a pagar los viáticos? Miren, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos contempla
fíjense bien, contempla la comunicación vía telefónica entre juzgados y capitanías de puerto. Oye, Rubén, y puede ser también mediante correo electrónico. Si hacemos un análisis justo y a detalle del artículo 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles, claro que se pueden. Oye, Rubén, ¿qué crees que el juez o el secretario de acuerdos me dicen? No, abogado, es que conforme a jurisprudencia, eso no se puede hacer, que no sé qué, que qué sé yo. A ver, su señoría, con todo respeto, cuando le conviene, hace valer la jurisprudencia. Cuando no, porque afecta su procedimiento interno o impacta en su rutina diaria de trabajo, reitero, con todo respeto, es cuando no quiere hacer valer la jurisprudencia. Ahora, podrá haber toda la jurisprudencia que usted guste y mande, su señoría, pero ¿qué me dice del principio pro homine pro persona? ¿Acaso los 3 primeros párrafos del artículo primero constitucional están como letra muerta? ¿Qué dicen esos 3 párrafos, Rubén? En resumen, me dicen lo siguiente: todas las personas que estemos en territorio de los Estados Unidos mexicanos, y te hablo de la porción terrestre, la porción marítima y la porción aérea, vamos a gozar de las prerrogativas fundamentales que establece dicha Carta Magna y los tratados internacionales que haya México celebrado y ratificado. En segundo lugar, ¿me vas a aplicar, autoridad, por favor, el ordenamiento legal que mayores derechos y mejores beneficios me reconozca, independientemente de su orden jerárquico? Un ejemplito, Rubén, con mucho gusto. Conocemos el programa Drawback, aquel decreto por el cual se autoriza la devolución del impuesto general de importación a los exportadores. Bueno, rápidamente, ¿qué dice ahí? El TEMEC me dice, no tienes derecho a que se te devuelvan aranceles, exportador mexicano, si le agregaste insumos extranjeros ajenos al bloque TEMEC a tu producto terminado que estás vendiendo en Estados Unidos y Canadá. Perfecto. Un tratado internacional me dice no, pero un decreto que está muy por debajo, jerárquicamente hablando de un tratado internacional, me dice que sí se puede. ¿Y por qué vamos a aplicar ese decreto, Rubén, sobre el tratado? Porque es el que me reconoce mayores y mejores beneficios. Principio pro homine pro persona. Tercer y último punto, y no por ello menos importante: todas las autoridades, independientemente de si son administrativas o jurisdiccionales, donde la ley no distingue, no debemos distinguir. Todas las autoridades en los ámbitos respectivos de su competencia tienen que respetar el principio pro homine pro persona. Entonces, su señoría, si además de esto el artículo 17 constitucional en su tercer párrafo me dice que debemos de privilegiar el diálogo sobre los formalismos procedimentales, llámele por teléfono, así como lo habla para invitarlo a comer, para invitarlo a jugar Nintendo, golf, tenis, qué sé yo. Llámele, por favor, para cumplir con esta orden de usted. No sale la embarcación Emperatriz de los Mares. ¿Qué es el despacho de salida y qué es el despacho de entrada, Rubén? ¿Te refieres a despacho aduanero, importación, exportación? No, 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 no. Despacho de salida y despacho de entrada son oficios que en el caso de México emite la Capitanía de Puerto, que depende de la Secretaría de Marina como autoridad marítima que es, para negar la salida de un barco y negar también la entrada de un barco. ¿Ok? En este caso el barco, ¿por qué no puede salir? Porque está garantizado, está grabado. Y voy a ejecutar el embargo sobre ese buque. ¿Sale? Ahora, con esto, obviamente, el barco queda asegurado. Oye, Rubén, ¿y se puede destrabar ese embargo? Si el deudor ofrece cualquiera de las garantías señaladas en el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, como puede ser un billete de depósito, una póliza de fianza, sí. Mientras tanto, no. Oye, ¿y a poco no se puede vender ni mover el barco? No, por supuesto no se puede vender porque está grabado a favor del acreedor. La única venta que se hará de ese barco será la venta judicial, ya el remate de la embarcación, para que con el producto de la venta se le pague al acreedor. Es un embargo precautorio, reitero, porque ese embargo se puede destrabar si es que el deudor, ¿cómo se llama? Sustituye la garantía por cualquiera de las modalidades que establece el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación. Ahora, tampoco te creas invencible.
Por eso te decía, se reconocen limitantes a derechos y obligaciones. Y es que el artículo 269 establece un numerus clausus, es decir, una lista cerrada de los supuestos por los cuales se puede embargar una embarcación. ¿Me acompañas a analizarla? En lo que me acompañas, vamos a ver qué tenemos en el chat. Vamos a ver. Chan, chan, chan. Dice... Ok. Nuestro amigo Juan Preciado. Buenas tardes, Rubén. ¿Cuál es su opinión sobre el valor estratégico de las zonas marinas mexicanas, zona económica exclusiva, plataforma continental, mar territorial y aguas interiores? Está dado por el ejercicio soberano del Estado para la protección de los intereses de la nación. Indubitablemente, los espacios marinos de México son de orden e interés público porque hay vastos recursos en ellos y además son estratégicos. Aquí yo considero que independientemente de que en el artículo 27 se señale que el dominio de tierras y aguas es, por parte de la nación, también deberían de reformarse los artículos 25, 26 y 28 para señalar que los espacios marinos se consideren como áreas estratégicas. ¿Por qué? Pues porque como su nombre lo indica, son estratégicas y prioritarias para el desarrollo de la nación, ¿de acuerdo? Ahí está Japón, ahí está Singapur, por citar algunos ejemplos. Y tenemos que tener mucho cuidado con nuestros recursos vivos y no vivos. Por cierto, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Rubén, estoy viendo barcos japoneses y chinos que están pescando en nuestros mares, se están robando nuestros recursos. Miren, lamentablemente sí ha sucedido, ¿sale? En la mayoría de los casos literal vienen a robarse nuestros recursos, pero no siempre es así. En las 12 millas, que es el mar territorial, ahí el Estado mexicano ejerce exclusividad absoluta. Ningún barco extranjero me puede navegar ahí y mucho menos me puede pescar, ¿sale? Y ejercer otras actividades. Por eso está la navegación o tráfico de cabotaje reservada a nacionales. Pero de la milla número 13 hasta la 200, es la zona económica exclusiva, en donde otros estados que están en una situación geográfica desventajosa, porque por ejemplo, Japón tiene también extensión marítima, sin embargo los mares japoneses son muy pobres, no tienen la riqueza que tienen los mares mexicanos. Aquí la CONAPESCA, la Comisión Nacional de Pesca, que depende de la SADER, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, tiene que emitir una declaratoria de excedente de recursos en donde se señale que, ok, hay suficientes recursos para los mexicanos, pero sobra para que de conformidad con la CONVEMAR, otros países puedan disfrutar de esas riquezas. Por ello encontramos barcos chinos y japoneses pescando en nuestros mares. Oye, Rubén, ¿es verdad que el sushi puede ser más mexicano que japonés? Si hablamos de reglas de origen, sí. ¿Por qué? Ok, uno de los ingredientes del sushi, ¿cuál es? La hoja de la alga, en donde viene enrollado el arroz con el pescado y demás productos que les ponen. Esa alga marina, ¿de dónde crees que la sacan los japoneses? De la zona económica exclusiva de México. Y aquí recuerdo otra vez las palabras del doctor Raúl Cervantes Ahumada. Dimos la espalda a nuestros mares, tan es así que en la dieta diaria del mexicano no hay productos originarios de la mar. Y siempre pongo como ejemplo este platillo, el puerco con salsa verde en verdolagas. Un platillo mestizo. Las verdolagas existían en la América precolombina junto con otros ingredientes como el picante, pero el cerdo fue un animal que trajeron los europeos, ¿de acuerdo? O sea, supimos combinar muy bien los usos y costumbres precolombinos y europeos para darle nacimiento a ese platillo. Fíjate, el cerdo, un animal que trajeron los europeos, forma parte importante de la gastronomía mexicana, tan es así que es un platillo muy conocido y cocinado cuando menos en alguna casa mexicana. Pero yo te pregunto, ¿alguna vez has escuchado un platillo basado en algas marinas propiamente mexicano? No sé, se me ocurre una sopa de algas marinas pero típica de México, o que al caldo de camarón le pongan algas marinas, o un taco de algas marinas. Ni siquiera sabemos cómo prepararlas y cómo cocinarlas, chicos. Entonces yo considero que sí, maestro. No se preocupe, doctor, aquí estamos, con mucho gusto. José, disculpa, Rubén,
Una aclaración, mencionaste que los rompehielos tienen cuchillas para romper los hielos, los cuales permíteme explicarles que no es cierto. Los cascos de los rompehielos están reforzados para ser capaces de atravesar o fracturar los duros hielos. La gran potencia de sus motores, propulsión, permite levantar el casco y avanzar por encima de la superficie de hielo a medida que se va rompiendo esta capa sólida, que es apartada hacia los lados por la forma de la proa diseñada para esta misión, lo que permite que el hielo partido no se acumule en la parte delantera del barco. La diferencia de estas proas con respecto a los otros barcos es que la de los rompehielos tienen un grosor mucho mayor para poder actuar como si fuese una enorme hacha y poder resistir la presión del hielo que se puede formar a su alrededor. Muchos rompehielos cuentan con un sistema de inyección de burbujas de aire que lanza 24 metros cúbicos por segundo de vapor a una profundidad de 9 metros para facilitar la rotura del hielo. Muchísimas gracias por la acotación. Y Juan, no, al contrario, gracias a usted y pues inmerecido el calificativo de excelente, me falta bastante. Manolo, bueno, esta, ¿cómo se llama? La voy a dejar al final porque sí es un poquito más complicada para poder avanzar, ¿sale? ¿Vale? Vamos a revisar juntos el artículo 269. Oye, pero yo, sujeto del comercio exterior, ¿qué tengo que ver aquí, Rubén? O sea, ¿de veras me sirve estudiar todo eso o nada más es querer poner de moda el tema del derecho marítimo y el derecho portuario? ¿Qué te parece si entre todos lo descubrimos? Mira, el artículo 269, les reitero, me habla de una lista cerrada de supuestos de ejecución de embargo y me dice, únicamente se admitirá el embargo de embarcaciones o artefactos navales por los siguientes créditos. Vamos a ver los supuestos: pérdidas o daños por la utilización de la embarcación, muerte o lesiones corporales sobrevenidas en tierra o en el agua en relación directa con la utilización de la embarcación, operaciones de asistencia o salvamento o todo contrato de salvamento, incluida si corresponde la compensación especial relativa a operaciones de asistencia o salvamento respecto de una embarcación que por sí mismo, por su carga, amenace causar daño al medio ambiente. O amenaza de daño por la embarcación al medio ambiente, hasta ahí lo dejamos. Creo que hasta ahorita no tenemos nada que ver aquí nosotros. Sujetos del comercio exterior, gastos y desembolsos relativos a la puesta a flote, la remoción, la recuperación, la destrucción o la eliminación de peligrosidad que presente una embarcación hundida, naufragada, embarrancada o abandonada, incluso todo lo que esté o haya estado a bordo de ella. Ya a partir de la fracción sexta, esto se empieza a poner interesante para nosotros. Todo contrato relativo a la utilización o al arrendamiento de una embarcación formalizado en póliza de arrendamiento o de otro modo. Te estoy hablando de los contratos de fletamento. La fracción séptima, tú me dirás si sí o no tiene que ver contigo, amigo importador, exportador, agente aduanal, agente de cargo, forwarder. Tú dime si tiene que ver contigo. Fracción séptima, todo contrato relativo al transporte de mercancías o de pasajeros en la embarcación formalizado en el conocimiento de embarque, boleto o de otro modo. Seguimos analizando y ahorita te explico. Las pérdidas o los daños causados a las mercancías, incluidos los equipajes transportados a bordo de la embarcación, la avería gruesa, el remolque, el practicaje o pilotaje, como se conoce en América Latina, las mercancías, materiales, provisiones, combustibles, equipo, incluidos los contenedores suministrados o servicios prestados a la embarcación para su utilización, gestión, conservación o mantenimiento, la construcción, reconstrucción, reparación, transformación o equipamiento de la embarcación, todo derecho y examen derivado de un puerto, sueldos y prestaciones debidas a la dotación, sinónimo de gente de mar, sinónimo de tripulación, es decir, los trabajadores de los barcos. Los desembolsos hechos por cuenta de la embarcación o de sus propietarios, las primas de seguro, las comisiones, corretajes u honorarios de agencias pagaderos por el propietario de la embarcación o por el arrendatario a casco desnudo. Ahorita les explico esas figuras. Toda controversia relativa a la propiedad o posesión de la embarcación, toda controversia entre copropietarios de la embarcación,
créditos garantizados con hipoteca o prenda. Si hipotecaste el barco, digo, más a tu favor que vayas a ejecutar el embargo. Y toda controversia resultante de un contrato de compraventa de embarcaciones. ¿Ok? Me quiero regresar a la fracción séptima, que dice todo contrato relativo al transporte de mercancías o de pasajeros en la embarcación formalizado en conocimiento de embarque. Ok. Buenas tardes, me llamo Rubén Ascar, estoy en la terminal, la que tú quieras, en la aduana que quieras. Vengo, por favor, a recoger estas mercancías. Yo trabajo para el agente aduanal fulanito de tal. Vamos a despachar la mercancía de nuestro cliente, Comercializadora Mexicana SADCB. Por favor, terminal, si fuera tan amable. No, mi chavo, ¿qué crees? No te puedo revalidar el BL. ¿Qué crees? Que tienes unos adeudos con la naviera. Adeudos con la naviera. ¿Me puede mostrar, por favor, los adeudos con la naviera? Es que tengo aquí en pantalla un reporte. Por eso, ¿me puede mostrar, por favor, los adeudos que tengo con la naviera para yo comentarle a Comercializadora Mexicana SADCB? Porque, en principio de cuentas, el transportista, y esto aplica, por supuesto, para las empresas navieras, sí me pueden retener la mercancía si hay adeudos. Pero acuérdate que el que afirma está obligado a aprobar. ¿Sale? Artículo 81, 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Ok? ¿Me puede, por favor, mostrar esa instrucción? Bueno, ya te imprimen un correo, si bien te va. Si no, el de la terminal a veces en una actitud incorrecta te dice prácticamente que no le estés quitando el tiempo y que te vayas. O que si no, que lo cheques con la oficina de la Ciudad de México y así te traen de la Ciudad de México a la costa y estás como canica, dijera una canción en los 90. Y si no, ya caen en la exageración de decirte, ¿sabes qué? Chécalo con la, ¿cómo se llama? La casa matriz en Noruega, en Japón, en China, en Estados Unidos. Algo que bien lo puedes resolver así de sencillo. ¿Qué tienes en tu mano? Un conocimiento de embarque. ¿Qué es el conocimiento de embarque? El conocimiento de embarque es un documento que cumple 4 funciones. Fíjate bien, por favor. La primera, acredita, salvo prueba en contrario, que la mercancía ya la tiene consigo el transportista. ¿Adentro del barco o al lado del barco, Rubén? Olvídate tantito ahorita de los Incoterms, por favor. Dice que la tenga el transportista. ¿Cómo? No sé, pero ya la tiene. Segunda función. Acredita que la mercancía ya la tiene consigo el capitán a bordo de la nave. Ah, ahí sí ya es más claro, ¿verdad? A bordo de la nave. Tercer función. Acredita fehacientemente la existencia de un contrato de transporte de mercancías. ¿Qué es un contrato? Bueno, un conjunto de cláusulas que establecen términos y condiciones para ejercer derechos y cumplir obligaciones. Así sin más ni más. ¿De acuerdo? Oye, ¿y esos términos y condiciones se deben de respetar? Claro que sí. Más allá del pacto de caballeros, yo prefiero utilizar la máxima jurídica del pacta sunt servanda. Vamos a cumplir a lo que hemos acordado. Pero Rubén, es un contrato de adhesión. Eso lo hace más interesante. Y ahorita te lo voy a explicar. Vamos a la cuarta y última función, y no por ello menos importante. Es un título de crédito. ¿Qué es un título de crédito, chicos? El artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito me dice que es el documento necesario para ejercer el derecho literal que en ello se consigna. Entonces, yo al tener este conocimiento de embarque, tengo un derecho subjetivo. ¿Cuál es ese derecho subjetivo? El disponer de las mercancías, que vienen consignadas en este documento. Pero Rubén, tú no eres el importador, eres el agente aduanal. ¿Y eso qué tiene que ver? Si el agente aduanal viene señalado como consignatario en el conocimiento de embarque, perfectamente puede ir a recoger las mercancías en la terminal. Oye, Rubén, ¿qué crees? Que mi agente aduanal no viene señalado en el conocimiento de embarque. Endósaselo. ¿Se puede endosar? Claro, es un título de crédito. Aquí no aplican las cartas de cesión y aceptación de derechos como sucede en las guías aéreas y en las facturas. No. ¿De acuerdo? Entonces, ya tienes el documento base de la acción. No me vas a entregar las mercancías, ¿verdad? No, no te las voy a entregar. ¿Por qué? Porque hay un adeudo con la naviera.
Eso es lo que dices. Una cosa es lo que digas y otra cosa es lo que acredites. Pues como quieras, Rubén, pero la mercancía no sale. No te preocupes. Mira, ni tú ni yo. Voy por el Ministerio Público. ¿Para qué, Rubén? Para que levante un acta de hechos que haga las veces de una denuncia por los delitos que resulten. Ah, caray. Oye, Rubén, a ver, espérate, ¿la terminal está cometiendo algún delito? Sí, claro, abuso de confianza. Porque ella es depositaria de esa mercancía, no puede disponer de ella per se. La mercancía está en depósito ante la aduana en un recinto fiscalizado, chicos. ¿Ok? Esos recintos fiscalizados, como los llama la ley aduanera, o terminales, como los llama la ley de puertos, no es otra cosa que unos almacenes que cuentan con unas características especiales, entre ellos concesión por parte de la autoridad para poder estar dentro de la aduana. Y en las aduanas de tráfico marítimo se celebra un contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones con el puerto para poder utilizar un área determinada de ese bien inmueble. Patrimonio federal, por supuesto. ¿Sale? No me vas a entregar las mercancías, no te preocupes, vamos con el Ministerio Público, ¿sale? Ya está aquí la denuncia de hechos. Ya tienes un antecedente, ¿sabes qué? Llévate la mercancía. No había necesidad de llegar a eso, pero yo me tengo que defender. Los derechos están para defenderse, chicos. Se los digo con todo respeto, no están para que los ignoremos en la ley. Y yo te quiero enseñar la cuestión práctica del derecho marítimo. Yo puedo estar aquí con mucho gusto horas platicando contigo de la historia del derecho marítimo y de la teoría, ¿sale? Pero eso no te va a servir en tu trabajo, no te va a servir en la vida real y mucho menos te vas a interesar por el derecho marítimo si no lo conoces. Primer punto. Segundo punto, Rubén, tengo una duda. ¿Por qué dices que procede el juicio de amparo en contra del alza de los fletes por el transporte marítimo? Estás en un error. Son relaciones contractuales entre privados. Volvemos a lo mismo. En principio tienes razón. ¿Y esa relación contractual en qué documento consta? Un conocimiento de embarque. A ver, ¿por qué dices que no procede el juicio de amparo? Es que me lo dijo mi agente aduanal, es que me lo dijo mi abogado. A ver, el abogado maneja derecho aduanero, comercio exterior, no es fiscalista. Ya dejó de trabajar en la... A sus órdenes, ¿no? No, es fiscalista. Bueno, es que ahí empezamos mal, zapatero a tus zapatos. Si maneja comercio exterior o aduanero, todavía te lo paso. Es que me lo dijo mi compadre, y tu compadre, ¿quién es? Tiene una comercializadora, o me lo dijo otro compadre, y tu compadre, ¿qué es? No, pues nada, no tiene nada que ver con el comercio exterior, pero dice que tú estás en un error. Y lo peor de todo es que a ese tipo de gente, sin los conocimientos adecuados, lo digo con todo respeto, es a la que más le creen. ¿Por qué sí procede el juicio de amparo? Vamos a resumirlos en los siguientes puntos. Efectivamente, hay un contrato materializado en un documento llamado conocimiento de embarque, como les acabo de comentar. Claro que se establecen términos y condiciones, ¿de acuerdo? Pero aquí el prestatario del servicio, llámese embarcador, persona que contrata el transporte, llámese destinatario, la persona que tiene el derecho a disponer de esas mercancías, está en desventaja porque está ante la presencia de un clausulado ya ¿cómo les puedo decir? Que viene en un formato que ya está preestablecido. ¿Y a poco eso quiere decir que no se puede cambiar de ninguna manera? No hay obligaciones permanentes y tampoco hay derechos excedentes. Todo tiene un límite, chicos. Caso contrario, estaríamos cayendo en el libertinaje y en los abusos. Aparte, hay un secretito muy especial que aquí las empresas navieras en México no lo han cumplido y ese prefiero reservármelo, porque es el argumento fuerte para obtener una suspensión en el amparo. ¿Sale? Pero sí te puedo decir lo demás. Oye, ¿por qué no nos quieres decir ese puntito mágico? Porque si no, al rato vas a ir con otros abogados y esos otros abogados se van a llevar mi idea, ¿sale? Y lo que a mí me costó años de esfuerzo y estudio, ellos medio lo van a hacer. Lo peor de todo es que te van a cobrar, vas a regresar conmigo y a mí no me vas a querer pagar porque ya gastaste con los otros. Por eso lo hago.
¿Sale? Como siempre lo he dicho, debemos a respetar nuestro trabajo. Pero lo que sí te puedo decir es que la ley de amparo ya reconoce a los particulares como entes que afectan las prerrogativas fundamentales. En consecuencia, claro que procede el juicio de amparo. Y otra cuestión de suma importancia: la complacencia de la autoridad. ¿A qué te refieres, Rubén? Me refiero a que la autoridad está haciendo caso omiso de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de un tratado internacional muy importante. Hay más, que está violando, pero el que quiero ahorita traer a colación contigo es el Código de Conductas de Conferencias Marítimas. Y fíjate qué paradójico, ese tratado internacional nació a iniciativa de las empresas navieras para que no se dispararan las tarifas de los fletes, cosa muy contraria a lo que está sucediendo hoy en día. Y eso afecta el orden y el interés público porque está quebrantando la economía de los países. Si eso no fuera así, Estados Unidos no estaría discutiendo ahorita en su Senado una ley para sancionar a las empresas navieras que están aumentando desmesuradamente el monto de los fletes y sin justificación. La comunidad andina no estaría negociando con las empresas navieras que dejen de hacer eso. Y aquí en México, que tenemos el marco legal de defensa, lo menospreciamos. ¿Quién se puede amparar? Cualquier sujeto del comercio exterior. ¿Me puedo amparar yo importador? Sí, claro, tú eres el que está pagando el flete. Yo exportador, claro, misma respuesta que al importador. Yo agente de carga, sí, pero Rubén, yo no estoy pagando el flete. No, pero acuérdate que eres un punto de contacto entre el importador exportador con la empresa naviera. Y por esos aumentos vas a perder clientes. Tienes una afectación económica. Ok, oye Rubén, y yo agente aduanal, misma respuesta para el agente de carga. Oye Rubén, pero a ver, tengo una duda. Yo como agente aduanal, pues en realidad a mí me es indiferente que el cliente pague un flete muy caro. Yo tengo otros clientes y no tengo inconveniente en que se me vayan uno o dos. Bueno, tal vez no. Pero recuerda que aquí estamos hablando de una omisión de la autoridad. Y en los actos omisivos no hay temporalidad para interponer el juicio de amparo, porque seguramente también te lo dijeron, ya se te vencieron los 15 días, o cómo vas a comprobar la fecha de afectación. ¿Para qué están los estados financieros, chicos? ¿Para qué está el conocimiento de embarque? Ahora, ¿por qué estoy trayendo esto a colación? Rubén, tengo miedo de que me nieguen el servicio o de que la naviera me diga que no tiene espacio en sus barcos. No te preocupes, desde la demanda le pedimos al juez, por favor, que toda maniobra extraordinaria para que tus mercancías sean embarcadas en otro buque, las pague la empresa naviera. ¿No la vas a pagar? Voy a tener que embargar tu barco. No, espérate, no lo hagas, tengo más mercancías que entregar. Lo siento, pero no hay despacho de salida. El barco no sale. ¿Ok? Lamentablemente, cuando una de las partes, y te hablo de cualquier tipo de relación jurídica, empieza a cometer este tipo de abusos, es cuando tenemos que entrar con la coacción jurídica. Lamentablemente no quisiste negociar, voy a tener que actuar con todo el imperio de la ley. Y no sale el barco Emperatriz de los Mares. Me debes ese dinero, ¿sale, vale? Yo tuve que pagar los gastos para que se trasladara a otro barco. Y encima de eso me atrasé una semana en la entrega de la fecha de compromiso con mi cliente ubicado en Australia, Japón, China, Vietnam, el país que quieras. Yo les pregunto, ¿es eso justo? Dejo los puntos suspensivos y al final con mucho gusto lo podemos comentar. ¿De acuerdo? Ahora, si pretendemos hacer un embargo fuera de ese listado, números apertus, se puede alegar ilegalidad o ilicitud. Oye, tengo miedo también de que la naviera me alegue eso. No lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer, Rubén? Porque tienes que te dije en tus manos el documento base de la acción, el conocimiento de embarque, el bill of lading. Amigo agente aduanal, ese documento no es nada más el documento de transporte para anexar al pedimento. ¿Ya viste todo lo que implica? Amigo contador, con eso tú también puedes deducir. ¿Cómo, Rubén? Contador fácil. Usted como experto en su materia, vea lo pagado, los gastos y cómo puede beneficiar a su cliente. Y yo como abogado, con mucho gusto, le digo cuál es la parte legal del conocimiento de embarque. Usted deduzca. Cualquier duda, acérquese conmigo. Ah,
Ok, no es nada más un documento de transporte. Claro que no. Una vez embargado el buque, la acción principal para exigir el crédito, se tienen 5 días hábiles para acreditarlo. Caso contrario, se destraba el embargo. Fíjate muy bien con lo que te voy a decir, por favor, y te lo voy a poner aquí en el chat. Bueno, no en el chat. Mira, para que lo podamos ver todos, te lo voy a poner aquí en una página de Word. Permítanme ponerle un tamaño adecuado. Discúlpame si el tamaño es un poco grande, pero quiero que todos lo veamos. ¿Va que va? Procura que te entreguen el documento que te voy a decir ahorita, por favor. Ya me dijiste, Rubén, el conocimiento de embarque. Sí, el conocimiento de embarque, que es el BL del anglicismo, Bill of Lading. Rubén, ¿qué crees? Mira, te voy a enseñar el documento que la naviera siempre me ha entregado. Dice así. Ups, ¿qué quiere decir esto? Carta de porte marítimo. Rubén, eso no es cierto. No nos vengas a engañar. La carta de porte o carta porte aplica nada más en transportes terrestre y ferroviario. Permíteme explicarte. El conocimiento de embarque sí o sí te lo tiene que entregar la empresa naviera porque es una de sus funciones como empresa transportista. Es el documento que acredita una relación contractual, ¿sale? Entre el transportista y el embarcador, ¿sale? El Seaway Bill, carta de porte marítimo, la emite la empresa naviera para efectos de control interno. Es decir, eso es para ellos. A ti te tienen que entregar por favor, así tiene que decir Bill of Lading, porque si tú exhibes esto en un juzgado, la empresa naviera con la mano en la cintura destraba el embargo. No hay conocimiento de embarque, chicos. Te voy a mostrar unos ejemplos prácticos, permíteme tantito, por favor, para que veas cómo tiene que decir el documento. Permítanme, por favor, indíquenme si estoy en tiempo, no me quiero explayar. Y también quiero ser respetuoso con el tiempo de los demás. Dame oportunidad. Aquí estás. Estatuto, modos, contratos. Carta de porte, perfecto. Mira, ¿ya viste cómo dice ahí? Carta de porte marítimo no negociable. Seaway Bill not negotiable. Disculpen mi mal inglés, ¿eh? Yo quiero que te entreguen este documento, por favor. Voy a ampliar la resolución con el permiso de ustedes. Yo quiero que te entreguen el documento que diga esto. Bill of Lading, conocimiento de embarque. No te sirve de nada. Oye, Rubén, me dice la naviera que no me puede expedir el BL, que tengo que pagarle 1,000 pesos más. ¿Por qué? Es como si fueras al cine, compras tu boleto y ya al momento, antes de entrar a la sala de cine, te dicen que tienes que pagar un cargo extra de 100 pesos porque te vas a sentar en una butaca. Bueno, ¿y dónde quieres que vea la película? ¿Sentado en el pasillo, estorbando las salidas de emergencia? Eso es ilógico. Y te digo una cosa, la gente lo paga por desconocimiento y por no caer en una discusión sin fin. Pero la empresa naviera en realidad tiene la obligación de expedirte esto. También del lado de las empresas navieras, así como lo he dicho siempre, necesitan capacitación para evitar este tipo de atropellos. ¿Ok? ¿En dónde se hace la solicitud de embargo? Es ante el juez de distrito competente del puerto. Siempre en materia de lo civil, ¿verdad, Rubén? Sí, por favor. Ahora, Rubén, ¿cómo le puedo hacer para que el demandado no se entere del embargo? Porque obviamente si se percata, va a salir la embarcación antes de que venga este despacho de salida. En tu demanda le vas a pedir por favor al juez que en el boletín judicial el expediente aparezca como secreto, sin publicación de nombres y datos, para evitar que el demandado saque la embarcación de México. Oye, Rubén, ¿eso no es justicia por propia mano? No, hay una apariencia del buen derecho. ¿Sabes por qué? Porque tienes un título de crédito representativo de mercancías, el conocimiento de embarque. La apariencia del buen derecho consiste en que hay un derecho que debe de protegerse y no se está quebrantando el orden público ni el interés social.
Y también se puede hacer valer el peligro en la demora. Su señoría, si no se apura con esto, se me va el deudor. ¿Ok? ¿Qué más, Rubén? Ahora, si es que yo, Rubén Ascar, el que está demandando el pago, soy depositario del barco, es decir, ya se embargó el buque, pero a la par yo soy depositario, no tengo por qué caer en depositaría infiel. Y depositaría infiel se refiere a que yo no deje el buque abandonado, me tengo que percatar y procurar del buen estado de la nave. ¿Sale, vale? Consejo, no seas tú el depositario de la embarcación, porque lo que va a hacer el acreedor es eximirse de su responsabilidad y va a decir, ay, no me importa, al fin y al cabo Rubén ya se quedó como depositario del barco, ya ¿cómo se llama? El que se haga cargo de las reparaciones y demás. Y lo que te comenté, el embargo se puede destrabar sustituyendo con cualquiera de las garantías que establece el 141 del Código Fiscal de la Federación. Fianza, prenda, hipoteca, billete de depósito, embargo en la vía administrativa, título de crédito del propio contribuyente, como lo dice el código, que no lo recomiendo, así como tampoco recomiendo la obligación solidaria asumida por un tercero, porque tú no sabes qué va a pasar con ese obligado solidario. Si se va a ir de México a estudiar, a trabajar, si lamentablemente fallece, si se casó bajo el régimen de sociedad conyugal, se divorcia, y acuérdate que en sociedad conyugal lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y me despluman al ¿cómo se llama? Obligado solidario. No lo aceptes, por favor. Ahora, esté o no hipotecado el barco, el avalúo de preferencia que lo haga, por favor, un corredor público o una institución de crédito para el remate del bien. No es necesario, Rubén, aquí está la factura. No. Que haga el avalúo el corredor público, porque si no al rato me vas a impugnar el valor de la factura, vas a decir que eso lo emitió un privado, algo muy similar a lo que pasa cuando atacamos el método de valoración de las mercancías, chicos. En un asunto de comercio exterior pasa si no se hace un avalúo a través de un corredor público preferentemente. Oye, ¿el corredor público lo puede hacer? Claro, en la Ley Federal de Correduría Pública se le reconocen esas atribuciones de hacer las veces de perito evaluador. Rubén, en tratándose de la característica internacional del derecho marítimo, ¿qué pasa si se constituyó una hipoteca en el extranjero, el buque es de pabellón extranjero, se siguió un juicio en nación extranjera y tiene que rematarse ese barco, pero el barco está en México? Te presentas con el juez del puerto en donde está atracada la embarcación con tu sentencia apostillada, traducida preferentemente por un perito certificado ante el Poder Judicial de la Federación y la carta rogatoria para que el juez de distrito ejecute el embargo. Aquí fíjate que también caemos en un remolino jurídico porque el juez va a decir, bueno, pero yo tengo que conocer del asunto. Y ahí viene la eterna discusión. Su señoría, discúlpeme, pero es que el fondo de la controversia ya se resolvió en el extranjero. Aquí lo único que tiene que hacer usted es permitir que se ejecute el embargo. Haga lo que le señala la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. No, es que yo soy el juez y tengo que conocer la controversia, que no sé qué, a ver si algo está bien o está mal. ¿Y eso por qué pasa, Rubén? Porque no existe un fomento o incentivo a la cultura jurídico-marítima. Ahora, si yo actúo del lado de la contraparte, es decir, ¿cómo se llama? Ya viene el acreedor, ¿sale? Y mi cliente es el deudor, ¿cómo chicaneo sentencias? Para quienes no sean abogados, chicanear en términos jurídicos significa literal darle la vuelta. ¿Sale, vale? ¿Cómo impugno esas sentencias? Muy sencillo. El artículo 575 del Código Federal de Procedimientos Civiles me dice que no se puede ejecutar el embargo ni se puede rematar el barco porque en México no se reconocen las sentencias dictadas en el extranjero en contra de una acción real. ¿Cuál es esa acción real? Un derecho de propiedad sobre la nave. ¿Ya vimos qué interesante? ¿Ya vimos que sí se puede? Ahora, es de todos nosotros sabido que México está en el top 20 de las naciones más extensas del planeta, hablando nada más de porción terrestre, ¿sale, vale? Tenemos casi 2 millones de kilómetros cuadrados.
Pero recordemos que el territorio nacional de México no es nada más la porción continental, también estamos hablando del espacio aéreo y el espacio marítimo. Y resulta ser que este último rebasa por poquito los 4 millones de kilómetros cuadrados. Repito, rebasa por poquito los 4 millones de kilómetros cuadrados. O sea, tenemos más mar que tierra. Y México ocupa el lugar número 13, como puedes verlo aquí, entre las naciones con la mayor extensión marítima del planeta. Y no solo eso, esa extensión marítima es extremadamente rica en recursos vivos y no vivos, contrario censo con lo que pasa con la extensión marítima de Indonesia, que ocupa el 6º lugar, por ejemplo, o el caso de Nueva Zelanda, que ocupa el 9º lugar, a pesar de que tienen una plataforma continental amplia, también como México. Por eso, entre otras cuestiones, estuvimos planeando que haya una maestría en Derecho Marítimo y Derecho Portuario. Ya hay en México, hay una, pero esa una que hay nada más está abierta para personal de la Marina. Y aquí estamos dejando la puerta abierta a todos ustedes y les estamos externando la más cordial invitación a efecto de que por favor estudien esta maestría. ¿Por qué? Muy sencillo. Vimos ahorita ejemplos relacionados con el comercio exterior. Yo necesito que te defiendas. Como les digo a mis alumnos, yo te necesito listo para la batalla. Te están haciendo una pregunta, para esa pregunta tienes que responder. Me quieren embargar, haz que no te embarguen. Convierte ese embargo en una multa simple. Y en cuestiones de derecho marítimo, ¿qué debo de hacer? Lo mismo que has hecho toda tu vida, defenderte, así como se defiende una fracción arancelaria, el valor de una mercancía, la legal importación o tenencia de una mercancía, vamos a defender nuestros derechos subjetivos que vienen en los ordenamientos de derecho marítimo y derecho portuario. Además de agradecerles a todos ustedes su gentil atención y a nuestros amigos de Teles Asociados que nuevamente me inviten a su programa de Hagamos Trueque, quiero también extender in memoriam agradecimientos a los 3 hombres que están viendo aquí. Me voy de izquierda a derecha. Adolfo Ruiz Cortines, presidente de México del 1 de diciembre de 1952 al 30 de noviembre de 1958. ¿Qué hizo él? Desarrolló un programa que se llamó Marcha al Mar. Nombre completo y real de la Marcha al Mar, Programa de Desarrollo Marítimo Portuario de los Estados Unidos Mexicanos. Entre otras cosas, lo que buscaba Ruiz Cortines era repartir la población en el territorio mexicano. Era preocupante ya en la década de los 50 ver cómo la población se concentraba en el centro, abandonándose las costas y no se diga las ciudades fronterizas. Además de que en ese entonces se hizo un estudio que demostró que los recursos que tiene México en sus mares pueden alimentar a una población muy superior a la nuestra. Todavía a la fecha, a pesar de que somos 130 millones de habitantes, todavía al día de hoy hay para alimentar al triple de la población mexicana. En medio tenemos al doctor Raúl Cervantes Ahumada, abogado maritimista, luchó mucho para que la materia de derecho marítimo se llevara de forma obligatoria en todas las facultades de derecho del país. Y lo logró por un tiempo, hasta que llegaron los 90, bueno, finales de los 90, y la materia empezó a convertirse en optativa para después dejarla en el olvido. Por eso, en parte, México no tiene una marina mercante fuerte y competitiva. Por eso, no creemos que se pueden defender derechos consagrados en ordenamientos marítimos. Y después tenemos a Adolfo López Mateos, también abogado, presidente de México del 1 de diciembre de 1958 al 30 de noviembre de 1964. Fomentó mucho la cultura marítima del país y trajo a grandes juristas como Hans Kelsen para que, entre otras cosas, la gente entendiera la limitante de sus derechos. Sí tenemos derechos, señores, pero esos derechos también tienen limitantes y con eso, incentivando la cultura jurídica, vamos a garantizar una sana convivencia colectiva. Y con eso vamos a lograr la paz.
no echemos en saco roto la lucha que estos tres personajes de nuestro país hicieron por nuestra patria. Adolfo Ruiz Cortines, contador público originario de Veracruz, Raúl Cervantes Ahumada, abogado originario de La Mole, Sinaloa, y Adolfo López Mateos, también abogado originario de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Muchísimas gracias por todo, Rubén, y de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, queremos darte este reconocimiento virtual, si me lo permites, en el que dice TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, otorgan el presente reconocimiento al maestro Rubén Abdo Ascar Camacho por hacer un trueque en la plática virtual con el tema La importancia del saber cómo ejecutar el embargo de un buque en el comercio exterior el día 6 de julio del 2022. Muchísimas gracias, Rubén. Al contrario, de verdad, muchísimas gracias. Inmerecido honor que me hacen, es un halago y pues bueno, un sueño más que se cumple, incentivar el estudio del derecho marítimo, y yo tengo que honrar también las palabras que meses atrás me dedicó inmerecidamente el doctor Máximo Carvajal al decirme que era el sucesor del doctor Raúl Cervantes Ahumada. Una enorme responsabilidad, por supuesto, porque todos conocemos la trayectoria del doctor Raúl Cervantes Ahumada, quién fue, y pues bueno, vamos a honrar su memoria, vamos a honrar las palabras del doctor Máximo Carvajal, y pues gracias, infinitas gracias por todo.